Hola a todos, Héctor Quiroga con la sección Aprendiendo con Héctor. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos dan sus comentarios, sus preguntas. Recordemos, estamos enseñando la ley como la enseñamos o como la enseño en la Universidad de Gonzaga a estudiantes del último año de Derecho. Entonces, estamos explicando de una forma pragmática, un poquitico con muchas analogías para que podamos entender qué tipo de derechos tenemos, qué tipo de opciones tenemos y cómo podemos, ojalá algún día, arreglar nuestra situación migratoria en Estados Unidos. Hoy quiero continuar la clase, el currículo que llevamos con respecto a la visa U. La visa U, como habíamos hablado, es una petición que la hacemos nosotros mismos. Es el concepto legal en Estados Unidos que hablamos de una self-petition. Nosotros mismos hacemos una petición, ya sea exacto o no. A mí me gusta pensarlo como un beneficio que nosotros mismos podemos pedir. Esto es muy común en beneficios humanitarios, por ejemplo un asilo, por ejemplo una VAWA, una visa T, algún tipo de visa humanitaria, cualquier tipo de problema humanitario, nosotros mismos tenemos la ventaja de hacerlo nosotros. Es como la característica más importante que estamos viendo. Entonces tenemos peticiones que hacemos nosotros mismos, que son los beneficios humanitarios. Están las peticiones que hacen otras personas por nosotros, ya sea un empleador o ya sea un familiar. Ya se necesita que una persona nos pida, es decir, nos invite al país. Por eso es diferente esto. Y lo tercero es por intermedio de una corte, digamos un proceso un poquitico más judicial, en donde un juez nos puede dar a nosotros la residencia, algún tipo de defensas. La idea de la clase es evaluar las tres de los beneficios más importantes, más fuertes, más efectivos y llegar hasta este punto. Iniciamos el estudio con las peticiones que nosotros podemos hacer nosotros mismos, digamos lo que es el estudio humanitario, y iniciamos por intermedio de la visa U. La visa U, ¿sí?, es para víctimas de un crimen serio, que sea violento y que nosotros ayudemos a la policía, a la ley, ya sea un fiscal o un juez, a poner detrás de las rejas a la persona, al atacante. Recordemos que la ayuda es una cosa supremamente importante porque ellos tienen que certificar el crimen 2 veces, como lo hablamos en la clase anterior. Lo tienen que certificar en el momento de someter la visa, lo tienen que someter una vez en el momento de hacer un ajuste. Tenemos que volver a certificar el crimen, tenemos que volver a que nos digan que nosotros ayudamos y realmente contribuimos a que la persona sea puesta detrás de las rejas. Recordemos que es una de las cosas más importantes es en la violencia doméstica. En crímenes de violencia doméstica, domestic violence, BD o DV, Domestic Violence, es un crimen enumerado bajo el estatuto, es un crimen enumerado bajo la visa U. Sabemos que este tipo de crimen califica. ¿Y por qué? Porque si nosotros ayudamos, no quieren que después vamos a quitar los cargos en contra del esposo, en contra de la esposa, por proteger a los niños. Entonces el gobierno quiere que si vamos nosotros a tener este tipo de protección, la vamos a tener porque estamos en cooperación completa con lo que son las fuerzas, lo que es el law enforcement, lo que es realmente la ley en Estados Unidos, fiscal, juez o policía, que lo ayudemos. Bueno, una de las cosas que hablamos en detenidas cuentas en la clase anterior. Si tienen preguntas, por favor, regresen al video de la clase anterior, en donde hablamos punto por punto, generalmente, qué es lo que se necesita en cada punto. Recordemos que hablamos que es víctima, quién es la víctima, cuáles son los crímenes que califican, cuál es el concepto de seriedad, qué es un crimen que es violento, que no tiene que tener necesariamente un tipo de conducta física necesariamente y que tenemos que ayudar. De ahí para allá nosotros hablamos del concepto de derivados y no fue un concepto que nosotros hayamos desarrollado suficientemente en la clase anterior por cuestiones de tiempo, pero me gustaría evaluarlo aquí, porque es una de las circunstancias más poderosas de una visa U. Entonces, para resumir o para repasar, ¿qué tiene la visa U? Y nosotros hablamos en la clase pasada porque es una opción viable para los abogados, porque es una opción viable para una persona en Estados Unidos. Primero, porque no necesitamos tener una inspección. Es decir, una persona que haya entrado sin documentos a Estados Unidos puede aplicar para una visa U. Es decir, no hay que tener el I-94. 2, no solamente tienen que tener la inspección,
sino que hay un perdón muy grande que puede perdonar cosas grandísimas, incluso a veces hasta una deportación, ¿entiendes? En ciertos casos, una visa U puede llegar a un perdón. Ahora, es un problema discrecionario, es decir, no, ellos tienen que aceptar el perdón, pero es supremamente importante. Y esto a veces las entradas y las salidas del país pueden perjudicar a una persona de manera sustancial, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿Cuáles eran los negativos? Los negativos es la demora. Sabemos que el tiempo está demorado. Se puede demorar 4, 5 años, de pronto más, dependiendo de cuándo estamos viendo el video, puede crecer, ¿sí? Y pues nos dicen al final si nos van a dar a nosotros el beneficio o no. Entonces podemos esperar 4 o 5 años y al final nos niegan, ¿no? Entonces no sabemos realmente esto cómo llevamos. Entonces ahí es en donde está la visa y ahí es donde estamos los derivados. Una de las cosas que no hablamos a profundo fue este concepto de derivados. Entonces, ¿quién es un derivado? Nosotros hablamos, en resumidas cuentas, que la víctima califica, ¿sí? ¿Quién es la víctima? La víctima califica primeramente para una visa U. Pero, ¿qué pasa cuando la víctima, digamos, es un ciudadano y es el familiar del ciudadano el que no tiene documentos, el que necesita una visa? Recordemos que una persona ya con una green card, con una residencia en los Estados Unidos y una persona ciudadana, pues obviamente no ocupa una visa. Y por ley civil, uno no puede pedir un beneficio, no puede aplicar por un beneficio que ya tiene. No tiene sentido que yo aplique, digamos, para que me den la ciudadanía cuando yo ya soy ciudadano, ¿verdad? No tiene sentido bajo la ley, no tiene sentido común hacer eso. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, el ciudadano? Entonces, lo que nos dice la ley es que nos puede aplicar cualquier miembro del household. Tiene que ser una persona que viva en el un household, ¿sí? Que sean niños menores de 21. Entonces, un hijo menor de 21, puede ser que el papá sea ciudadano y como el papá es la víctima del crimen, pero los hijos tienen menores de 21 años de edad. Por aquí, ¿sí? Se puede someter la visa U como derivado de la persona, se puede mostrar que la persona ha sido la visa. Ahora, pueden ser esposos, entonces una relación de matrimonio tiene que existir, tienen que ser esposo, marido y mujer, ¿sí? Esposos pueden hacerlo, ¿sí? Los padres, ¿sí? Un padre que esté viviendo un padre, ¿sí? Si el padre es un hijo ciudadano, aquí puede estar. Entonces, si la víctima es el hijo, puede pedir a los padres. Entonces, recordemos que hablamos de concepto de víctima y aquí es importante. Está como la víctima primaria y está como la víctima derivada, ¿no? Entonces, la víctima primaria es la víctima a la cual le ataca, el atacante viene y lo ataca. Esa persona siempre podrá hacerlo. Entonces, en ciertos casos, digamos, disparan en la casa. Nosotros podemos decir que la víctima fueron todos. El hijo fue una víctima primaria, no necesariamente una víctima derivada, sino una víctima primaria, porque también fue víctima del mismo hecho. En ciertos casos y en ciertas jurisdicciones se puede explicar que la víctima primaria, ¿sí?, puede simplemente pasar, digamos, vean que a uno le disparen, un hijo ve que le disparen al padre, ¿verdad? El hijo no fue impactado por la bala, el hijo no es parte de esto, pero simplemente, digámoslo, es un testigo, ve su padre estar ahí. ¿Qué pasa? Ese impacto, ese crimen violento, podemos hacer un argumento de que es una víctima primaria. Esto puede pasar, digamos, cuando el hijo de pronto ya tiene 22 o 23 años. Podemos decir, usted fue víctima primaria y podemos hacer una aplicación por acá si nos certifican y todos los otros requerimientos existen. Pero el concepto de víctima primaria contra lo que es la víctima derivada. La víctima derivada es si es parte de estas, mide estos requerimientos, ¿sí?, y la persona de pronto no estaba. La persona no tiene que estar. Me disparan, mis hijos no están ni en la casa, ni lo ven, ni son testigos, pero el hecho de ser hijo sería una víctima derivada y por ahí de pronto podrían ellos mirar si tienen algún tipo de eso. Obviamente tendrían que incurrir la posición del hijo, ¿no?, si son ciudadanos, residentes, lo que es, pero ellos tendrían que ser víctimas derivadas. ¿Por qué es importante tener esta distinción? Porque si somos víctimas derivadas, ¿sí?,
el caso depende del principal. Es decir, si el principal, digamos el principal es mamá, y mamá tiene algún tipo de problema de inadmisibilidad, digamos tiene un crimen, ¿verdad? Y ella fue la víctima, si el caso de mamá muere, también muere el caso de los derivados. Así los derivados tengan un récord criminal limpio, el caso completamente moriría. Entonces, en ciertos puntos es más importante saber si vamos a hacer un caso derivado, ¿sí? Principales y derivados, de pronto porque es la única opción, o de pronto lo importante es hacer dos casos principales. Con eso, si uno se muere, el otro sobrevive. Entonces, ¿qué pasa? El caso del derivado siempre está amarrado al caso principal, ¿sí? Entonces, en la situación en la cual esposo y esposa son atacados en la casa, por ejemplo, se pueden someter dos casos principales. Ahora, no porque de pronto la condición del padre criminal puede atacar el caso y todos los casos se pueden caer. A veces es bueno someter las dos cosas. ¿Qué pasa? Si metemos casos principales, tenemos que hacer pagos doblemente, es decir, son dos casos que hay que pagar por peticiones, por perdones, por ese tipo de cosas. Si es un caso derivado, usualmente el caso derivado tiene costos, pero no son usualmente lo mismo que los casos principales. Si tenemos dos casos principales, a la fuerza estás pagando todo doble, ¿verdad? Entonces hay una consideración de costo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, hay que saber que los costos de visa U pues son altos, pero relativamente bajos comparados al beneficio que le puede llegar a una persona, una residencia, un permiso de trabajo. O sea, el solo hecho de poder ganar y derivar ganancias con un permiso de trabajo en Estados Unidos por 365 días completamente en una evaluación de dólar por dólar va a subir hasta cierto punto. Bueno, llegamos al final del video de esta semana. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Mientras tanto, vamos a seguir peleando por los derechos de los emigrantes. Gracias.